Hola, si no me has visto antes me llamo Andrea y en este canal hablo sobre mercado laboral, buscar trabajo y sobre por qué una economía más libre y abierta nos beneficia a todos. En este vídeo os voy a enseñar mi nómina irlandesa, vais a ver cuánto gano, cuántos impuestos me quitan y además la voy a comparar con una de las últimas que tuve en España. Os aseguro que no hago esto para presumir de la mejora, de hecho como a casi todos me da cierto apuro hablar de lo que gano. Pero creo que hablar de números concretos ayuda a transmitir una de las ideas principales de este canal, que es que la libertad económica tiene un claro impacto positivo en la vida de la gente, de todos nosotros. Esto que os voy a enseñar hoy es una de las consecuencias palpables de esos titulares que vemos sobre Irlanda siendo una potencia en libertad económica, que muchas empresas americanas se quieren instalar aquí o que tiene una buena fiscalidad para las empresas. Os aseguro que aquí los salarios no son más altos porque los empresarios locales sean mejores personas que los españoles. Vamos allá, os voy a enseñar primero una nómina normal y luego otra con el bonus trimestral. Esta es la normal, la que no tiene bonus trimestral. He dicho muchas veces la empresa en la que trabajo, pero bueno, aún así me da no sé qué enseñar una nómina con el logo y el nombre de la empresa y todo, así que lo he quitado. En los conceptos, en los pagos, vemos lo que es el salario y lo que nos pagan cada mes en concepto de gastos por trabajar desde casa, que se llama la Work from Home Allowance. En cuanto a las deducciones, tenemos el PAYE, que es como el IRPF. En la primera columna veis mi aportación este mes, en este periodo, y en la de al lado es lo aportado en el año. La siguiente deducción es el PRSI, del que ya he hablado en el vídeo de las pensiones, que es el equivalente a las cotizaciones de seguridad social. Y como veis, al igual que en España, hay una aportación del empleado y otra del employer, de la empresa. Y por último, el USC, que es el Universal Social Charge, que es un impuesto que se sacaron de la manga en 2011 por la crisis. Se supone que iba a ser temporal, pero ya sabéis lo que pasa con los impuestos temporales. Aquí seguimos con él más de 10 años después. Salario bruto 4.397. Deducciones 1.122,78, lo que hace un neto de 3.274,24. Esto quizá no dice mucho si no explico el tipo de trabajo por el que recibo este salario. Yo ahora mismo estoy en el área de formación y desarrollo. Mi trabajo consiste en coordinar toda la formación que recibe nuestra gente de ventas y soporte al cliente a nivel global. Es un puesto muy administrativo y digamos que lo que destacaría es que requiere un cierto nivel de hojas de cálculo porque tengo que presentar bastantes reportes sobre qué formación se imparte cada trimestre, quién va, quién no va, dónde se hace, quién la da, etc. Es un trabajo menos exigente que el que tenía cuando estaba en reclutamiento, donde tenía objetivos muy marcados, que eran contratar a 6 personas al mes o 18 al trimestre. Quien haya trabajado con objetivos, por ejemplo en ventas, sabrá de lo que hablo. Y ahora os voy a enseñar la nómina que cobro cuando recibo el bonus trimestral, que recibimos en enero, abril, julio y octubre. Es decir, en el primer mes de cada trimestre recibimos el bonus correspondiente al trimestre anterior. Esta es la nómina que recibo cada 3 meses. La única diferencia es, como veis, este bonus de 1.791,13. Hacienda se queda algo más de la mitad de los bonus, así que yo en neto recibo 859,77, lo que eleva el neto a 4.133,98. Ahora vamos con la nómina española, que es de Barcelona. Me fui de esa empresa en abril de 2014. No sé bien cómo nos daban las nóminas en ese año porque en mi mail, la última, la más nueva que he podido encontrar es de mayo de 2013, o sea, del año anterior. Al hacer esta comparación entre la nómina española de Barcelona y las de Dublín, creo que tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Primero, como dije antes, la nómina española tiene casi 10 años ya. Pero vamos, no creo que de haberme quedado en España mi salario hubiera aumentado una barbaridad. Quizás estaría ganando, pues no sé, 1.500, 1.600 euros. Segundo, en España trabajaba en selección de personal en una empresa de externalización de servicios, en un call center, que como todos sabemos, pues no es de los sectores que mejor pagan. Mientras que aquí en Dublín estoy en una multinacional americana que sí que suelen pagar bastante bien, aunque también os digo que la mía no es la que mejor paga dentro de las multinacionales americanas. Y por último, la nómina española, como digo, es de selección de personal, es una nómina de reclutadora, mientras que la de aquí es una nómina de coordinadora de formación, de un puesto pues más administrativo. De haberme quedado en reclutamiento en la empresa en la que estoy ahora estaría ganando más dinero, sobre todo de bonus. El bonus era mucho más alto en reclutamiento. Si habéis visto el vídeo que hice sobre mi peor momento profesional, sabréis que estoy muy contenta de haber afrontado esta bajada salarial. Pues vamos a ver cuánto ganaba ya por 2013. Vale, pues como veis, el salario base era de 1.188,21, tenía ciertas mejoras que lo elevaban hasta hacer un bruto de 1.791,67. De estos me quitaban 404,60 y yo me llevaba 1.387,07. Como veis, ganaba unos 265 euros más de lo que ahora pago en impuestos.
Y hablando de impuestos, ¿qué porcentaje se deduce en cada país? Vamos a verlo. En España, 404,60 euros que me quitaban entre 1.791,67 de salario bruto por 100 es igual a un 22,58% de deducciones. Y en una nómina sin bonus de aquí, 1.122,78 que me deducen entre 4.397,02 de salario bruto por 100 es igual a un 25,53%. Como veis, me he quitado más aquí, aunque lo interesante sería comparar esto con las deducciones que tiene en España un salario bruto anual de unos 50.100, que es más o menos donde yo estoy. Si alguien gana eso y quiere mencionarlo en los comentarios, pues se lo agradecería. Y quizás estás pensando, vale, el salario es más alto, pero también es más alto el coste de vida. Pues sí, sobre todo en el tema de la vivienda. Pero tampoco me parece que encontrar piso en Barcelona o en Madrid con los salarios que hay en España sea fácil. Para mí, el coste de vida al mudarme aquí aumentó, pero no en la misma proporción que mis ingresos. Mis ingresos aumentaron más. También es verdad que en mi casa entran 2 sueldos y eso hace las cosas más fáciles. La cosa es que el coste de vida siempre va a ser más alto en aquellos sitios donde mucha gente quiere vivir. Incluso en países en vías de desarrollo, las zonas más prósperas del país van a tener un mayor coste de vida que las zonas menos ricas. Lo malo es cuando ese coste de vida más alto que la media del país no se corresponde con suficientemente mejores oportunidades laborales y mejores salarios que permitan, pues, ir construyendo un patrimonio. Eso se consigue teniendo muchas empresas que compitan por contratar a la gente en el país. Y el tener muchas empresas se promueve, se facilita con libertad económica.